pasada, hace 3 semanas, terminamos lo que era la Biblia. Lo que era la Biblia, terminamos y espero que usted se lo haya aprendido. Ahora vamos a hablar lo que es la iglesia. Lo que es la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué es tan necesaria la iglesia? Y vaya a la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 21, donde tuvimos la lectura. Contentos, hermano, esté contento. Mire, yo tengo un montón de problemas. Un montón de problemas, pero estoy contento porque estoy aquí con el Señor. Amén. Esté gozoso, esté gozoso, esté gozoso. Versículo 21. La iglesia, vamos a hablar hoy de la iglesia. Efesios 5:21. Ok, antes de empezar, vamos a orar y vamos a empezar la clase, ¿ok? Vamos a orar. Mi Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Definitivamente podemos hacer muchas cosas sin tu ayuda, pero sabemos, Señor, que dice tu palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, Señor, pero son caminos de muerte. Padre, no queremos caminar con nuestros caminos, queremos caminar con los caminos que tú has puesto para nuestras vidas. Y queremos que en esta mañana nos hables, Señor, en todos los aspectos. Sabemos, Señor, que no hay problema que para ti no tenga solución. Ayúdanos, Padre, a estar sensibles y a crecer más en tu gracia, con tu conocimiento, Señor, y lleguemos a ser esos cristianos, hijos, hermanos, padres, esposos, trabajadores, seres humanos que tú quieres, Padre. Que testifiquen con su vida, Señor, que tú eres el que reina y vives en ellos, en nosotros, Señor, y vivimos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Quédate con nosotros, bendice a los maestros y bendice a tu siervo, que no salga ninguna palabra torpe. Trae con bien a aquellos que vendrán en camino. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pregunta. Quiero saber su opinión. ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Alguien? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué representa? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo se la imagina? ¿Ok? ¿Otro? ¿Alguien más? ¿Dónde está? Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Sí, hermano Gonzalo? Hablando de qué, del edificio. ¿Ok? ¿Qué más? Pues estoy pidiendo su opinión. ¿Alguien más? ¿Sí, hermano? Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Un hospital? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Bueno, mire, la iglesia, hermano, es bien importante. Mire lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus, ¿qué? Maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Mire, aquí hace el Señor una similitud de la iglesia y el matrimonio. La iglesia y el matrimonio. Dice la Biblia aquí, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y luego nos dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo por nosotros, hermano? Murió por nosotros. ¿Sería capaz usted, hermana o hermano, de morir por su esposo? ¿Sería capaz? En una ocasión andábamos, bueno, unos hermanos estuvieron evangelizando y el hermano abrió la puerta y el gate y entraron los dos y salió un perro
El marido salió corriendo y dejó a la esposa ahí. Cristo murió por usted, por mí. Dice que los maridos debemos de amar a la esposa, como Cristo amó a quién? A la iglesia. A la iglesia. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Entonces, la cabeza, el Señor, el que nos cuida, el que nos guía, es Cristo, porque murió por la iglesia. Y así como dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego lo dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, la cabeza de la iglesia no es el pastor. No es el pastor. La cabeza, el que dirige la iglesia es ¿quién? Cristo. ¿Ok? Es el que manda, es el que dice cómo debe ser. ¿Y cómo sabemos eso, hermano? Por su preciosa palabra, por este precioso libro. Es el que nos enseña cómo deben de ser. Cuando nos salimos de este libro, hermano, entonces ya son cosas de hombres. Y hay iglesias que lo llevan los hombres. El pastor, el maestro, el que discipula, el que debe llevar a la gente al Señor, no a él. Aunque lo están viendo a él, pero tiene que ser dirigido a él, que él es la cabeza. ¿Está conmigo? Ok. Ahí vamos a seguir adelante, ya poniendo esto en base. Mire lo que dice acerca de, siga conmigo en la lectura. En este estudio vamos a ver una de las doctrinas más confusas y mal entendidas en la Biblia. La gente tiene muchas ideas acerca de lo que es una iglesia, de lo que es una iglesia. Unos piensan que es un edificio, algunos de ustedes lo dijeron, como una catedral o un lugar para adorar a Dios. Otros piensan que la iglesia es una denominación, una organización humana, y la llaman iglesia católica, iglesia presbiteriana, iglesia bautista, etc. Muchos cristianos ven a la iglesia como el grupo que está formado por todos los creyentes nacidos de nuevo en el mundo, una especie de iglesia universal o invisible. Queremos hacer a un lado estas nociones, escuche hermano, las nociones para determinar lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que es la iglesia. No importa lo que usted y yo pensemos, no importa si tenemos una magnífica organización y una denominación bautista, esa no es la opinión más importante. La opinión más importante es la que tiene Dios a través de su palabra de Dios y cómo debe de ser. Es esta. ¿Está escuchando, hermano? Y nos vamos a dar cuenta que algunos de nosotros tenemos nociones erróneas de lo que es una iglesia. La iglesia, hermano, es como dijo hace ratito y lo he dicho yo, es un hospital. Pero no es un hospital. Es un lugar donde hay muchos hermanos y tenemos comunión y a veces tenemos diversión, pero no es un lugar de diversión. Es como una escuela, venimos ahorita, estamos en la escuela dominical, pero no es una escuela, es una iglesia, es un organismo vivo, es algo que Dios murió por él, que dio su vida. Por eso en el versículo 25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Cuando nosotros nos enamoramos de nuestra esposa está viva, habla, llora, sufre, nos ama, nos manifiesta su deseo. Igualmente es la iglesia. La iglesia sufre, la iglesia llora, la iglesia se ríe, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todas aquellas personas que están dentro de la iglesia. Ahora, no todas las iglesias son iglesias. Vamos a verlo de acuerdo a la palabra del Señor. La iglesia es una institución del Nuevo Testamento. Busquemos en Mateo 16, 18. Hermano Adrián lo puede leer. Hermano Gustavo puede leer Juan 1:14, 1:42. Hermano Ricardo puede leer Primera de Pedro 2, 3 y 4. Y el 6 y el 8, por favor. Y esos son los versículos que vamos a leer ahorita. Y yo voy a leer Corintios, Primera de Corintios 10, 32. Ok, vamos a empezar así. Así que hermano Adrián puede leer ahí en la Mateo 16,
18, por favor. Ok. Inciso A. Perdón, dice, ya después de la lectura. Esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano, en ningún momento, escucha, aparece la palabra iglesia, ninguna vez. Solamente empieza cuando Cristo empezó a fundar la iglesia. A fundar la iglesia. Inciso A. ¿Quién fundó y construyó de la iglesia? ¿Puedes volverlo a leer, hermano? ¿Quién fundó o construyó de la iglesia? ¿Puedes volver a leer, hermano? ¿Quién está hablando? Cristo. Entonces, ¿quién fundó la iglesia? ¿A quién le estaba hablando? ¿Pedro era la iglesia? Entonces, ¿y sobre quién va a fundar su iglesia? ¿Sobre quién? Sobre la roca. Sobre la roca. Ahora, ¿puede leer, hermano, a Juan 1:42? ¿Quién lo puede leer? Uh-huh. La palabra Pedro, hermano, significa piedra, no roca. ¿Me está escuchando? Piedra es una chiquita. Una roca es algo inmenso, algo grande. Los hermanos allá en Nashville nos invitaron a Atlanta, pero no fuimos. Y dice que fueron toda la iglesia, la misión de Nashville, fueron a ver una roca a Atlanta, hermano. De tal manera que esa roca, escucha, hermano, tienen que subirse en unas canastillas, dice que se suben como 15, como unos 10 minutos, van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Y cuando llegan hasta arriba, hermano, dice que es una roca completamente. Desde ahí se ve increíblemente el valle. Una roca es diferente que una piedra. Le podemos llamar roca, pero realmente es una piedra. Cuando David dice que iba a pelear contra Goliat, fue y agarró ¿cuántas piedras? 5 piedras. 5 piedras. Le decimos a veces roca, pero la piedra es algo chiquito que usamos o viene de una roca. Entonces, una piedra. ¿Pedro qué entonces era aquí? Una piedra. ¿La roca quién era? Jesús. La iglesia fue fundada en Jesús, sobre esta roca. La roca que desecharon, dice la Biblia, que desecharon su pueblo. Déjenme encontrar un versículo ahí que quiero que vean ustedes. No lo tengo aquí, pero lo voy a encontrar ahorita. La palabra piedra en arameo significa una piedrita chiquita. No es Pedro el fundador de la iglesia, no fue sobre Pedro. Pedro iba a ser parte de la iglesia. Vaya ahí ahora, dice ahí, busque en Juan 1:42. ¿Qué significa el nombre Pedro? Piedra. El nombre completo de Pedro es Simón. Pedro, hijo de Jonás. Inciso C. Busque en primera de Pedro 2, 3, 4, 6 y 8. Hermano, Ricardo, por favor, vaya ahí. Ahorita vamos a ir poniendo lo que es eso y tienen muchos conceptos de que Pedro es el fundador y que sobre él está fundada la iglesia y no es así. Ahora sí, hermano, léalo. Capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. No, es capítulo 2, hermano.
capítulo 2, versículo 3 y 4 y 6 y 8. Del 6 a 8. Ok, está hablando de una piedra. Ok, podemos decir que una piedra y una roca son iguales, pero el tamaño es diferente. Ok, podemos llamar a esa piedra tan grande, pero la roca es Cristo. La roca es de la roca donde se va a fundar la iglesia, es Cristo. Es donde se formó, cuando dijo ahí, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Le estaba hablando a Pedro. La roca, el cimiento de una iglesia es Jesús. ¿Está conmigo, hermano? No fue fundada en nadie, más que simplemente y únicamente en Jesús. Mire lo que dice el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas ser edificados, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? Hermano Jaime, venga para acá. Hermano Arturo, venga para acá. Hermano Arturo, venga para acá. Hermano Gustavo, venga. Hermano Gustavo, venga para acá. Aquí con todos, hermano. Estos hombres que están aquí van a ser salvos porque por sus méritos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué van a ser salvos? Por Cristo Jesús, por lo que hizo Cristo Jesús. Entonces, su fundamento está sobre. ¿Está conmigo? Eso es lo que ellos es. El fundamento es una roca. Cuando construimos y hace la roca más fuerte para que un edificio no se caiga, se pone una roca baja, un cimiento fuerte. Y sobre ese cimiento se van construyendo las cosas como piedras o ladrillos. En otra parte habla el Señor de eso. Entonces, el hermano Gustavo tiene su trabajo y es una piedra viva, dice ahí, una piedra viva. Él que hace es constructor de aire acondicionado. El hermano Gonzalo, no sé qué hace, pero hace algo. Está jubilado, ¿verdad? Está jubilado, no lo sé qué hace, pero hace algo, pero está vivo. En la bicicleta. El hermano Arturo tiene su especialidad en una compañía y muchos hechos, cosas que hace. El hermano Jaime es un constructor, él edifica y él sabe lo que significa. No hay un fundamento, nomás se ponen los ladrillos, no pasaría más. La roca está fundada sobre Cristo, no sobre Pedro. Pedro simplemente fue como un hermano o como cristiano. La iglesia no está fundada. Yo estoy cimentado en la piedra. Tengo algo que hacer. Cada quien tiene que hacer algo. Entonces, todos nosotros formamos una edificio. Y esa se llama la iglesia. ¿Cada sobre quién? Sobre, no sobre una denominación católica, cristiana, sobre quién. Y se componen. Cada uno tiene su función. Cada uno. Y somos, como dice ahí, hermano, dice la Biblia ahí en el versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos una función en el y debe de ser edificado con la palabra de Dios, con alguien que se preparó, Dios preparó para enseñar y usted tenga su función en la iglesia. En otra parte aparece como el cuerpo de Cristo.
Un cuerpo humano tiene manos, tiene dedos, tiene ojos, se necesitan todas las funciones del cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo suyo se daña, todo el cuerpo lo siente. Todo el cuerpo lo siente fácilmente, hermano. ¿Quién ha andado trabajando y de repente una astilla o una espina le pegan el dedo, chiquito? ¿Y cómo se siente todo el cuerpo? Todo el cuerpo lo siente. Así es la iglesia. La iglesia que usted y yo pertenecemos. Cuando usted no viene a la iglesia, hermano, todo el cuerpo lo siente. Cuando usted se hace diferente y anda fuera de la iglesia, la iglesia lo siente. Es el cuerpo de Cristo, es la función. Cuando usted y yo quitamos un ladrillo, hermano Jaime, usted constructor, si yo quitara 3, 4 ladrillos de aquí adentro de esta pared, ¿empezaría a hacer daño al edificio? Cuando alguien se sale de la iglesia y este edificio que está lleno de ladrillos, empezamos a quitar, hermano, se empieza a dañar. El fundamento queda ahí, pero toda la pared empieza a ser dañada, empieza a haber arqueaduras, porque se duele. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que somos usted y yo. ¿Quién la fundó? Cristo. Usando hombres como Pedro, como Juan, a usted y a mí nos ha fundado esta iglesia. Esta iglesia se fundó no por el pastor que la haya empezado, sino Cristo la fundó en él. Y añadió gentes. Esa es la iglesia. Este es un edificio donde la iglesia se congrega. Si nosotros no tuviéramos edificio, iríamos a un parque o rentaríamos otro lugar. Ahí es la iglesia. ¿Está entendiendo eso, hermano? Está fundada sobre Cristo. Dice, versículo, dice, ¿a quién edificó Pedro como la roca? ¿A quién identificó Pedro como la roca sobre la que se iba a edificar la iglesia? ¿A quién? A Jesús, hermano. Póngale ahí a Jesús. Esa es la roca, Jesús. Dice, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es dirigido principalmente a la nación de Israel. El Nuevo Testamento es mayormente dirigido a las iglesias. El Nuevo Testamento es mayormente dirigido a las iglesias. No las confunda. La Biblia enseña una clara diferencia en Primera de Corintios, si vaya conmigo, capítulo 10, versículo 32. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. En el Antiguo Testamento no había iglesia. Cuando vino Cristo, vino a fundar la iglesia. ¿Ya está ahí? Y para Dios no hay diferencia. La iglesia, hermano, cuando en el Antiguo Testamento, antes Dios se dirigía con la nación de Israel, y nomás con los israelitas. Los demás eran se me olvidó, gentiles. No eran el pueblo de Dios, eran gentiles. Ellos eran personas que no estaban incluidas en las cosas de Dios. Pero cuando vino Cristo, fundó la iglesia, ya no hubo diferencia. Ya no hay diferencia. En Romanos aparece, y vamos a seguir estudiando Romanos, que no hay diferencia entre judíos ni griegos. Y dice que el evangelio debe de llevarse a judíos primeramente y al griego también. O sea, ya no hay diferencia. Cuando vino Cristo ya no marcó esa diferencia. Antes Dios había escogido un pueblo especial para que lo adorara, lo hiciera, pero tuvieron duras servicios. Dios dijo, haré un pueblo que los causará celos. Y así son los gentiles. Y es cuando hablaba de que iba a fundar la iglesia. Mire lo que dice el versículo 32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de quién? De Dios. O sea, está hablando de judíos y está hablando de griegos. El griego era gentil. O sea, la iglesia ahora está formada de todo tipo de personas, de todo tipo de nación, de todo tipo de descendencia de nación. Ya no hay diferencia. Esa es la iglesia. Antes no, en el Antiguo Testamento. Y todavía los judíos siguen haciendo diferencia. El pueblo de Israel sigue haciendo. Ellos son los escogidos y esos son perrillos, llama a la gente que no son de su descendencia judía. Pero Dios vino y fundó la iglesia para que no hubiera confusión y que todos pudieran entrar a la salvación. Número 2. La iglesia es una asamblea. La palabra iglesia o iglesias se encuentra 114 veces en el Nuevo Testamento y es
Y el origen de la palabra es en el griego, es eclesia. Eclesia. La palabra eclesia tiene solamente un significado, una asamblea llamada aparte para un propósito específico. Para un propósito específico, llamada aparte. Hermano, 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 no venga para acá. Ellos deben de pertenecer a una iglesia. De la iglesia. La iglesia me llamó aparte. Hermano, hermano Gonzalo, perdido, ¿verdad? Hermano Gonzalo, están aparte, siguen estando en el mundo, siguen haciendo sus funciones en el mundo de trabajadores, de padres de familia, en el mundo están envueltos en el mundo. La vida dice, estamos en el mundo, pero no somos de quién, estamos aparte para que seamos la luz a las personas, la información que tiene para hacer una de esta hermano, se va, se va a trabajar, a donde quiera que va, deja de ser la iglesia, sigue siendo iglesia. Él sigue siendo iglesia, está en el mundo, pero está apartado para anunciar al Señor. Hermano Jaime se regresa ante nada, ya no está como iglesia, pero sigue siendo siempre. Cuando Dios toque la trompeta, va a llevarse su iglesia. Donde quiera que esté, la va a ver. Ahora tú ya en esta tierra, El Salvador, hermana, no es cierto que ella le dice, nos vamos a hacer nos vamos, pero sigue siendo que esa que Cristo murió por. ¿Están teniendo eso? Hermano, no queremos que se vaya. La web, ejemplo para los hombres que están mantenidos, a donde quiera que vaya, queda de ejemplo de presencia y Estado. ¿Dónde está, hermano? Chile, va a dejar de ser miembro de ¿Está conmigo, no? Esta es la iglesia. ¿Han gustado? Pero si llega a ir a mí, ¿qué sigue siendo? Esta es la iglesia. Por eso decimos nosotros, como de, hay iglesias que dicen, oh, nuestra iglesia está aquí, está única, tienes que estar aquí, porque si no estás aquí te vas a estar en el infierno. Yo como, pero tenemos funciones que hacer, en el mundo. Seguimos siendo una iglesia apartada para anunciar las cosas que el Señor quiere. Vaya ahí a Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué dice? Nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las ¿qué? Tinieblas a la qué, hermano. Ese es el trabajo del Espíritu. Donde quiera que estemos. Anunciar, sí. Hermano, Jaime se va a parar, no se vaya. Familia, hermano Gonzalo, no se vaya. Nadie se vaya, se queda en la iglesia. Ese sigue siendo nuestro trabajo. Somos apartados para anunciar las cosas del Señor. Eso es lo que significa la palabra eclesia. Sigamos leyendo ahí, hermano. Tiene sus raíces en la democracia de las ciudades, estados de los griegos, cuando el heraldo convocaba a los ciudadanos para una junta de negocios. Mateo 6:18. Vamos ahí una vez más. Mateo 6:18, por favor. Mateo 16:18. Déjeme llegar ahí, hermano. Mateo 16:18. Dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, eres una piedrita. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mire lo que dice, hermano. Y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán. ¿Contra quién? Hermano, escuche esto. Si usted y yo estamos en el estado, el diablo no nos va a poder. Nos va a molestar. Nos va a Dios lo permite, nos va a zarandear como a Pedro. Si Dios lo permite, nos va a pasar como a Job. Pero las puertas del Hades, escuche, el infierno no nos va a poder llevar. ¿Está conmigo, hermano? Porque no prevalecerá, no va a poder no va a ser condenada la persona. A eso se refiere ese versículo. La iglesia tiene ese beneficio, ese honor. En Mateo 16:18, el Señor no cambió el significado de la palabra iglesia, pero lo distinguió de las demás asambleas de esos días a darle el nombre personal, mi iglesia. Por eso la iglesia del Nuevo Testamento es la asamblea del Señor. Cuando dijo mi iglesia, cuando dijo el Señor aquí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo lo recibe como su único y suficiente Salvador. En ese momento, escucha, hermano, viene a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. ¿Qué hizo? Simplemente reconoció que necesitaba un Salvador, reconoció que Él pagó por los pecados, reconoció que es el único que puede redimirlos, y en ese momento la persona queda integrada a la iglesia. Hay 4 puntos importantes acerca de una iglesia, de una asamblea. Una asamblea debe ser local. La gente no puede reunirse en un lugar y a la vez estar en otras partes del mundo. Por ejemplo, un automóvil es el ensamble de varias partes. Que tan absurdo es pensar que el automóvil puede estar en todo lado. Un automóvil universal. Salud, hermano. Está hablando, hermano, escuche. Usted y yo no podemos pertenecer a una iglesia y luego andar por otra iglesia, por otra iglesia, por otra iglesia, por otra iglesia. Y es el concepto que tienen mal las personas. Pues yo puedo ir a cualquier iglesia. Dios le llamó a usted y a mí a una iglesia, a un solo lugar, a una sola parte. Cuando se construye una casa o se construye cualquier cosa que se construye, se agarra una parte, se lo va a construir, pone en un objeto, y de este objeto van reuniendo y van haciendo, digamos, cogieron madera, y pusieron este pedazo de madera y otro pedazo de madera. Esa está para ti, para este lugar, para este lugar. La iglesia no se compone de irme para allá y para acá. Yo debemos de pertenecer a una iglesia local. La iglesia es local, no es universal. ¿Qué quiere que me vaya para allá? Dios así nos puso cada quien como al cuerpo. ¿Se puede imaginar, hermano? En mi cabeza se quisiera ir al cuerpo de Sylvester Stallone. ¿Se puede imaginar? No se puede. Cada quien tiene su cuerpo y así debe de ser la iglesia local. Y debe de amar a su iglesia. Porque la iglesia se forma como si fuera una familia. Y la familia se ama y se quiere estar allí. Sigamos adelante. Todas las veces, salvo en unas 15 ocasiones, todas las veces
salvo en unas 15 ocasiones, en la palabra es usada en forma genérica o institucional. Es decir, cualquier iglesia en general no es una iglesia en particular. La palabra iglesia o iglesia siempre se usa en conexión con lugares específicos geográficos definidos. Cuando yo digo, yo fui a Maryland, pero yo le decía al pastor, yo no podía decir, la iglesia de él era, yo digo, mi iglesia, yo y está muy bonito, ya, muy bonito, muy buenos, muy simpáticos, muy amables, muy hospedadores, pero mi iglesia está aquí. ¿Está conmigo, hermano? Su iglesia debe de ser la iglesia local. Sigamos adelante. Busque las siguientes citas bíblicas y escriba las ciudades o regiones en donde se ubicaron algunas de estas iglesias reales. Hermano Adrián, Romanos 6.1. Hermano Héctor, Primera de Corintios 1.2. Primera de Corintios 6.1. Hermano Gonzalo, ¿está ahí? Primera de Corintios 6.1. Hermano Gonzalo. Hermano Arturo, puede leer Segunda de Corintios 8.1. Colosenses 4.16, hermano Ricardo. Hermano Gustavo, puede leer Primera de Tesalonicenses 1.1, por favor. Nomás vamos a leer esas cuantas, ¿ok? Y ya la paramos. A ver, así que, hermano, empiece. ¿Cómo dice ahí? Entonces la iglesia estaba se crea. La que sigue, ¿quién la tiene? Es otra iglesia. Se fija, está la iglesia que se crea. Hermano Arturo, Gonzalo, ¿quién la tiene? Hermano Gonzalo. Primera de Corintios 6.16.1. ¿Ya la tiene? 16.1. ¿No la encontró? Ajá. Sí, siga leyendo. ¿En qué iglesia era? Galacia. Se les ordenó a la iglesia de Galacia, Corintios, y era toda universal. No, desde Galacia tienen que ser los Corintios. Ciertamente, estaba diciendo a de Galacia. No fue lo mismo. La iglesia está leyendo. Okay. Macedonia. Es otra iglesia. Y así se va, hermano. Y así se va. Hasta ahí lo vamos a dejar. Porque el tiempo se ha ido. Entonces, cada iglesia es diferente. Mire, por ejemplo, tenemos la iglesia de Montecito, la iglesia de Puente, está el pastor Manuel Salazar, la iglesia de la Puente, la iglesia de Berea, está en Duarte, podemos decir la iglesia que está en Moreno Valley. Son diferentes iglesias. Es una iglesia local. Tenemos la misma enseñanza, la misma doctrina, pero cada iglesia es particular. ¿Está conmigo, hermano? Es una iglesia local. Y aunque algunas iglesias, hermano, y esto es parte mía, ¿ok? Se portan como decían cuando estábamos chiquitos. Cuando estábamos chiquitos que nos la llevábamos, hermano, ¿de dónde? De casa en casa y en casa. ¿Cómo dijo? Pagos, ¿verdad? Y luego nos decía, nuestros padres decían, candil de la, ¿y qué? ¿De dónde, hermano? ¿Qué quería decir eso? Que nomás queríamos andar por allá y por acá, y en la casa no hacer nada. Deme su atención, hermano. Lo olvidamos. Lo va a hacer en su casa. ¿Sí? Esa es la iglesia.
importa que vaya a tal iglesia. Usted debe pertenecer a una iglesia y crecer en esa iglesia donde Dios lo puso, y si Dios lo va a sacar para que vaya a funcionar en otro lugar. Eso es lo que va a hacer una iglesia local. Sigamos leyendo. Número 4 dice: por estas razones la Biblia no enseña nada acerca de una iglesia universal o católica. La palabra católico significa universal. Eso es lo que significa la palabra católico, universal, alrededor del mundo. En el Nuevo Testamento habla de muchas iglesias las cuales se reunían en diferentes ¿qué? Lugares y funciones para específicamente ciertas cosas. ¿Ok? Sigamos adelante. B. La asamblea debe ser visible. Número 1. Dice, la gente no puede reunirse y no ser vista. Muchos quieren hablar de la iglesia invisible, lo cual les permite moverse dentro de los círculos cristianos. Todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento eran ¿qué? Visibles. Visibles. Número 2. Filipenses 1:27, hermano Adrián, por favor. Primera de Tesalonicenses 2:17, hermano Ricardo y hermano Arturo Baena. Primera de Tesalonicenses 3:6, por favor. ¿Lo puede leer? Filipenses 1:27. Entonces, está diciendo la función de una iglesia. ¿Qué va a hacer? Mire lo que dice aquí. La función que tiene que tener una iglesia. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe de quién. Una iglesia, hermano, que no hace, no es iglesia. Una iglesia que no hace esto, no es iglesia. Una iglesia que se reúne para en la oscuridad, que no sepan, que no queremos molestar a alguien. Ay, pobrecitos, se van a ofender porque decimos que son mentirosos, son pecadores, que van al infierno y no están combatiendo. Hay iglesias que se reúnen. Mire, yo puedo decir la iglesia de enfrente de nuestra iglesia, una iglesia de masones. Ellos se reúnen, hermano. Ellos se reúnen ahí, se encierran, cierran las puertas, nadie puede entrar, solamente los que son parte de la asamblea o como le quiera llamar. Nadie. La iglesia debe ser visual. Aquellos que dicen, ay, yo no miro la Biblia que debemos ir a predicar el evangelio, eso es idea de hombres. La Biblia dice que debemos de usted y yo de ser visuales, ir y hacer discípulos. Tiene que estar viva en acción. ¿Para qué? Para anunciar a aquellos compartiendo de esta iglesia. Cuando usted y yo estamos haciendo esto, hermano, no somos vivos. Tenemos todos. Una iglesia lucha y combate contra el pecado. Una iglesia anuncia, no está escondida. Gente que, hermano, vive en el mundo y dice, y denigran a la iglesia. Y luego dicen, todas las iglesias son iguales, no es cierto. Una iglesia que antes y lo cual es el concepto de la iglesia bíblicamente va a estar separada, apartada por lo que Dios quiere. Cuando no tenemos ese concepto, hermano, pensamos y vivimos como las demás personas de iglesias, entre comillas, que se dicen iglesia y viven con el mundo, como el mundo, y no hacen lo que dice esta parte de la palabra. Dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe de quién, del Evangelio. No se confunda, hermano.
Hay mucha gente que se va de las iglesias que les están hablando de la palabra de Dios y se van a una iglesia justamente que viven como quieren, andan como el mundo, oyen lo que dice el mundo, hacen lo que hace el mundo. Esa no es una iglesia. Le voy a decir lo que es una secta. Y sí están bonitas y tienen muchos programas, tienen muchas actividades que entretienen, te alegran, pero no están haciendo lo que la Biblia dice. No es el cuerpo, no es la iglesia. Por eso dice la Biblia que cuando se toque la trompeta habrá muchas sorpresas. Primera de Tesalonicenses 2:17, ¿quién lo tiene? Primera de Tesalonicenses, hermano Ricardo, Primera de Tesalonicenses. Ya voy a terminar, hermano. O sea, está visible, no se esconde. Dice versículo 3, capítulo 3, versículo 6, hermano Arturo. Dice la pregunta aquí, escribo a las iglesias de Filipo y de Tesalónica, diciéndoles que tenía deseo de venir y qué, verlos. Qué hermoso, hermano, ahora que fuimos para allá. Mire, y me gustaría volver otra vez a ir. Ya terminé, hermano, ya hasta ahí lo vamos a dejar. Me gustaría volver a ir. Volver a ir. La siguiente semana vamos a seguir la página 21. Me gustaría volver a ir a Maryland. Quería ir otra vez a Tennessee, pero me gustaría ir con todos ustedes. Que todos fuéramos a gustarnos de ver lo que Dios la iglesia de Maryland y la iglesia de Tennessee, en Springfield, para ver lo que nosotros, hermanos, escuche, podemos copiar para servir al Señor, para hacer cada vez mejor las cosas. ¿Estamos haciendo bien? Pero esta es mi iglesia y aquí quiero estar en mi iglesia. Aquí me puso y aquí voy a seguir adelante o me lleve a hacer. Esa es la iglesia. Es la iglesia y se sale de aquí y se va a su trabajo. Sigue siendo la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Como denominación, esta es la iglesia bautista de Manuel. ¿Está entendiendo eso, no? Bueno, la semana que viene vamos a seguir esta clase. Hay mucho que aprender de la iglesia porque hay mucha confusión de lo que es la iglesia. Vamos a orar. Y Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra. Pido, Padre, que cada día entendamos más. Lleguemos al Señor como con este discipulado a madurar y a crecer, Señor, como tú quieres que crezcamos, como una iglesia firme, una iglesia en particular que predica tu evangelio con nuestras vidas, combatiendo contra el pecado con nuestra manera de vivir, Señor, y a veces confrontando, Señor, el pecado. Padre, ayúdanos, Padre, a mantenernos unidos y firmes en la iglesia donde tú nos tienes. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.